Bueno, el día de hoy vamos a hablar de aparato reproductor femenino. Recordemos que el aparato reproductor femenino lo podemos clasificar, depende de sus estructuras. Tenemos unas estructuras que son externas, también conocidas como vulva, y tenemos las estructuras internas. Dentro de las estructuras externas tenemos el monte de Venus, tenemos los labios mayores y menores, tenemos el clítoris, tenemos el vestíbulo vaginal, tenemos el himen y tenemos las glándulas. Estas glándulas que se encuentran en los labios. Así también las estructuras internas están compuestas por los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Aunque la glándula mamaria no es parte de las estructuras reproductoras, vamos a ver que también tiene una función muy importante, sobre todo cuando es posterior al embarazo y posterior al parto. Ya más adelante hablaremos de la glándula mamaria. Vamos a empezar con las estructuras internas. Dentro de las estructuras internas tenemos los ovarios, las tubas uterinas, o como antes se le conocían como tubas o trompas de falopio, el útero y la vagina. Dentro del ovario vamos a ver que tenemos dos ovarios, son glándulas pequeñas que tienen el tamaño de una almendra, son muy pequeñas en realidad. Cada una de estos ovarios está al lado del útero. Dentro de las funciones que tiene el ovario, pues es la ovogénesis, que ya en Educación para la Salud ya lo vimos. La ovogénesis es la formación de los gametos femeninos, en este caso sería el óvulo. Y bueno, para morfo ya lo veremos más a fondo en la siguiente clase. Vamos a ver que aparte de hacer nuestros gametos femeninos, vamos también a tener aquí varias hormonas que se van a sintetizar. Al igual que el testículo, vamos a secretar estrógenos, vamos a poder secretar inhibina y algunas otras como la relaxina y la progesterona, que van a ser importantes sobre todo en el ciclo menstrual. Si nosotros vemos un esquema del ovario, vamos a ver que dentro del ovario tenemos estos pequeños bolitas que se ven aquí, que son nuestros folículos. Ya más adelante veremos, cuando veamos el ciclo menstrual, que en la ovogénesis, aparte de tener nuestro óvulo, que es justamente esta bolita amarilla que se ve aquí, van a estar recubiertas por un epitelio. Y este epitelio es el que nos va a ayudar a mantener a nuestro óvulo en todo el tiempo que sea necesario. Conforme va pasando el ciclo menstrual, obviamente estos óvulos van a ir creciendo, se van a ir madurando, hasta que posteriormente es expulsado. Todo este epitelio que nosotros teníamos, ese se va a quedar y se va a formar como una pequeña cicatriz que nosotros la podemos ver como esta cosita blanca que se llama corpus albicans. Si nosotros podemos ver un ovario de una persona real, veríamos que sí, efectivamente, si nosotros hacemos un corte, podríamos incluso ver estos cuerpos blancos que son pequeñas cicatrices de cada uno de los óvulos que ha salido del ovario. Vamos a ver que el ovario está conectado a las trompas de falopio o tubas uterinas. Estas van a estar conectadas con el útero y van a medir 10 centímetros. Vamos a ver que tenemos varias partes. Ahorita las vamos a ver en un esquema. Pero bueno, dentro de sus partes tenemos unas pequeñas como patitas, las cuales son las fimbrias. Tenemos una porción que es un poquito más grande, que es llamada infundíbulo. Posteriormente la ampolla, que va a ser muy importante porque aquí va a ocurrir toda la fecundación, y posteriormente el istmo, que va a ser el que va a conectar con el útero. Dentro de las funciones que tienen estas tubas uterinas o trompas de falopio es la ruta de los espermatozoides. Cuando hay una eyaculación dentro de la mujer, estos espermatozoides van a atravesar el útero y van a irse por estas trompas de falopio. ¿Por qué? Porque van a empezar a buscar al óvulo, que es el siguiente tema que vamos a ver. Vamos a ver que aquí es donde ocurre la fecundación. Aquí es donde se va a conectar el gameto masculino con el gameto femenino y van a empezar a dar el embarazo. Como les dije, aquí en el esquema tenemos nuestros ovarios y tenemos nuestra trompa de falopio. Esta trompa de falopio, pues podemos ver que tiene unas pequeñas patitas que van a ser las que van a agarrar o van a jalar al óvulo que sale. Tenemos una porción llamada infundíbulo, que es posterior luego de las fimbrias,
y tenemos la ampolla, en donde va a ocurrir nuestra fecundación. Posteriormente, una vez que este óvulo sea fecundado, o en el caso de que no sea fecundado, va a ir bajando hasta llegar al istmo, que es el que conecta con nuestro útero. ¿Ok? Entonces, el útero vamos a ver que es un órgano hueco que tiene forma de pera. Este se encuentra entre la vejiga, atrás de la vejiga y por delante del recto. Vamos a ver que su principal función va a ser el sitio de implantación del óvulo. Es decir, el útero siempre en cada ciclo menstrual vamos a ver que se va a preparar para poder recibir a ese óvulo fecundado y para que pueda dar un bebé. ¿Okay? Dentro de las partes que nosotros podemos encontrar, pues tenemos el fondo uterino, que es la parte que está hasta arriba. Tenemos posteriormente el cuerpo, que esta es generalmente la parte en donde se va a implantar el óvulo. Tenemos un cuello y por último tenemos tenemos el istmo, que es esta pequeña porción de acá, y por último tenemos el cervix. ¿Okay? El cervix vamos a ver que es la parte final de nuestro útero. Si nosotros viéramos un corte de las capas del útero, encontraríamos que tenemos 3 capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio va a ser una capa de tejido epitelial que va a tener vasos sanguíneos. Estos, cada 28-30 días, si son mujeres regulares, o cada vez que hay una menstruación, este epitelio se va a regenerar. Este epitelio siempre se va a ir formando porque, como lo vamos a ver posteriormente, el óvulo, una vez que es fecundado, va a ser absorbido por el endometrio de tal manera que ahí va a crecer y de ahí se va a nutrir el óvulo. Posteriormente del endometrio tenemos gran capa, porque es grande, de músculo que nosotros conocemos como miometrio. Y por último el perimetrio, que es la parte más externa de nuestro útero. Entonces, la manera en la cual va a estar nuestro aparato reproductor femenino: tenemos los ovarios, ya habíamos dicho, tenemos las trompas de falopio o tubas uterinas y tenemos el útero. Dentro del útero tenemos el fondo, tenemos el cuerpo, tenemos el istmo, que es este cuellito, y por último tenemos el cervix, que es la parte que nosotros vamos a ver que es la inicial o final del útero, como quieran verla, y que esta va a ser la entrada hacia nuestro útero. De este pequeño hoyito que ustedes pueden ver es de donde tiene que salir la cabeza del bebé cuando una persona está dando a luz, cuando está en el momento del parto. También el cervix va a ser muy importante porque nos puede hablar de muchas patologías. Una de ellas, como vimos en las enfermedades de transmisión sexual, es el cáncer cérvico-uterino. Este cáncer, que está dado por el virus de papiloma humano, en específico del 14 y el 16, que son los más agresivos, pueden provocar alteraciones en el cervix que nos indiquen que ya hay un cáncer. Obviamente, por eso, a cierta edad se tienen que hacer Papa Nicolau para descartar que haya alguna afectación. ¿Okay? Vamos a ver que el útero va a tener muchas glándulas, y estas glándulas que se encuentran en el endometrio liberan un moco. Este moco más o menos al día se secreta de 20 a 60 mililitros, que es una combinación de agua con glucoproteínas, enzimas y sales inorgánicas. Esto va a ayudar a proteger a los espermatozoides del pH ácido que tiene el útero, pero también al mismo tiempo lo va a capacitar. ¿Qué es la capacitación? Pues es justamente ver qué espermatozoides son los más aptos para que puedan fecundar al óvulo. Posteriormente del útero tenemos la vagina. La vagina es un conducto de 10 centímetros de largo. En ellos vamos a ver que entre la vagina y el cuello uterino, entre el cervix, hay una unión llamada fornix. Esta vagina, vamos a ver que dentro de sus funciones es la que va a captar al pene durante la relación sexual. Estos 10 centímetros es lo que puede entrar máximo el pene durante una relación sexual.
Vamos a ver que también va a ser el lugar de salida de todo ese moco que habíamos visto, incluso de la regla, de la menstruación, del flujo menstrual, y también va a ser el canal de parto. Ustedes ahorita no se lo pueden imaginar, pero es muy pequeño. Y cuando hay un bebé y cuando va a ser el parto, imagínense que la cabeza tiene que salir por esta vagina. Por lo tanto, muchas veces esta vagina se puede estirar y puede ser elástica de tal manera que ayude a salir al bebé sin ningún problema y sin que se quede atorado. Entonces, podemos ver aquí todo nuestro sistema. Ya todo lo que hemos visto de los órganos internos. Tenemos los ovarios, donde tenemos los óvulos. Tenemos nuestras tubas uterinas y tenemos nuestro útero, que termina en el cérvix, y por último el conducto vaginal. Ahora, es importante ver que todo esto vamos a ver que está muy bien irrigado. Tiene arterias y venas, que son las arterias y venas uterinas, que van a estar irrigando por completo, ¿ok? Es una parte muy irrigada, por eso muchas veces durante el embarazo hay sangrados muy profusos y que pueden provocar que la embarazada, la mamá, pueda tener alguna afectación. Si nosotros cortáramos el útero, entonces podemos ver que desde más dentro tenemos el, ¿cómo se llamaba este? Si se acuerdan, el endometrio, el miometrio y por último la más externa, que es el perimetrio. ¿Ok? Partes del útero, pues tenemos el fondo, tenemos el cuerpo, tenemos el cuellito, que es llamado istmo, y por último el conducto por donde va a salir, que es el cérvix. Ok, entonces vamos con los órganos externos, y dentro de los órganos externos hablamos del conjunto de ellos llamado vulva. La vulva va a estar compuesto por el monte de Venus, por los labios mayor y menor, por el clítoris, por el vestíbulo vaginal, por el himen y por las glándulas que hay en los labios. Vamos a empezar con el monte de Venus. El monte de Venus es esta parte que está por arriba de nuestra unión del pubis. Si se acuerdan de la sínfisis del pubis, va a haber una pequeña capa de grasa que va a estar ahí. Es una parte que está más abombada y esta nos va a servir como protección. Esta es la que se conoce como monte de Venus. Entonces, ¿cuál es su función de ella? Protección. Podemos ver que aparte de tener tejido adiposo, en la piel vamos a tener el vello púbico, que es un carácter secundario que se va a empezar a dar cuando ya empezamos la adolescencia. Posteriormente tenemos los labios, los cuales tenemos unos que son mayores y unos que son menores, que son simplemente pliegues de piel. Tengan en cuenta que en los labios también están muy inervados. ¿Cómo podemos diferenciar cuál es un labio mayor de un labio menor? Los mayores son los que van a tener vello púbico y tienen abundantes glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas. Vamos a ver que los labios mayores son los homólogos del escroto en el hombre. ¿Ok? Los menores no tienen vello púbico y solo tienen pocas glándulas que van a ser sudoríparas, en específico sudoríparas. Los labios menores son los homólogos a la uretra peniana en el hombre. Entonces, si nosotros vemos una imagen, pues identificamos acá arriba estaría el monte de Venus. Tenemos la estructura externa, la vulva, y podemos ver que hay estos repliegues, los cuales van a estar protegiendo tanto el clítoris como la uretra como la vagina. Estos que están hasta acá afuera, en donde vamos a tener el vello, son los labios mayores, y estos pequeñitos que solo van a estar recubriendo la parte de la vagina y la uretra van a ser los labios menores. Dentro de ellos tenemos glándulas, ya dijimos, labio mayor tenemos glándulas sebáceas y sudoríparas, y en el labio menor encontramos en menor cantidad, pero vamos a encontrar glándulas sudoríparas. Ahora, el clítoris. El clítoris es una masa cilíndrica compuesta por dos cuerpos cavernosos,
un cuerpo y vamos a ver que esta masa tiene muchos nervios y muchos vasos, ¿ok? Si se dan cuenta, el clítoris sería el homólogo al pene en los hombres, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros nos estamos desarrollando, todos empezamos siendo mujeres. Posteriormente, cuando ya viene la diferenciación por medio de nuestros cromosomas y por medio de las hormonas que se van a liberar, es entonces que este clítoris se va a ir desarrollando para formar al pene, y si no, si son mujeres, en este caso, va a quedar como una pequeña protuberancia pequeña llamada clítoris. Vamos a ver que el clítoris está cubierta por piel llamada glande. ¿Ok? Sí, al igual que el hombre, tienen también las mujeres un glande. Entonces, muchos dicen de que el clítoris es el botón mágico del placer. ¿Por qué? Todo esto está inervado, ¿ok? Ante nosotros, esta estructura es una de las más inervadas que vamos a tener. Por lo tanto, si se acuerdan cuando vimos la parte del erotismo, dijimos que no solo la penetración puede provocar orgasmos, también puede provocar orgasmos, estimulaciones como por ejemplo en el clítoris, ¿ok? Ahora, el vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es la entrada hacia la vagina, en pocas palabras. Vamos a ver que en ella se encuentra el himen, tenemos el orificio vaginal, tenemos el orificio de la uretra y tenemos el orificio de algunas glándulas, ¿ok? Estas glándulas son las glándulas vestibulares y, bueno, aquí podemos ver, tenemos nuestro clítoris, este sería nuestro labio mayor, este sería nuestro labio menor, aquí tenemos nuestra uretra y aquí tendríamos nuestra vagina, que aquí podríamos ver en algunos casos el himen, ¿ok? El himen simplemente va a ser un revestimiento que va a ser elástico, el cual no todas las mujeres pueden tenerlo. Hay algunas que lo tienen, hay algunas que no, hay algunas que tienen completamente cerrado, hay algunas que pueden llegar a tener pequeñas perforaciones, pero que eso simplemente es al momento de la formación o algún traumatismo que hayan llegado a tener. Antes se creía que una persona que apenas se iba a casar, como eran vírgenes, pues obviamente tenían que tener el himen completamente cerrado, para que al momento de que tuvieran su primera relación sexual se rompiera, y esto pues obviamente iba a provocar un sangrado. Como ya lo vimos en la otra clase, cuando hablamos de los mitos justamente de la sexualidad, dijimos que el himen no siempre va a estar cerrado. Hay personas que ya lo pueden tener septado, ya lo pueden tener con diferentes orificios, o de plano no tenerlo, y eso no significa que sea algo de la virginidad. Y por último tenemos las glándulas. Las glándulas de Sankey, que son las homólogas a la próstata, y las glándulas de Bartholin, que estas van a producir moco durante las relaciones sexuales. Vamos a ver que estas se encuentran en la vagina, a los alrededores de la vagina. Estas lo único que van a estar produciendo es moco para lubricar a la vagina. Ya terminamos con el aparato reproductor femenino. Sin embargo, es necesario hablar de otra estructura, la cual es la glándula mamaria. La glándula mamaria son dos grandes glándulas que tienen por delante del músculo pectoral y serrato mayor, y que en las mujeres se va a desarrollar más. Si nosotros viéramos el desarrollo de las glándulas mamarias, veríamos que estas, cuando nosotros somos bebés, empiezan por la axila y poco a poco van a ir bajando. Esta glándula mamaria, pues vamos a ver que si nosotros hiciéramos